Bueno, pues vamos terminando esta mesa hablando un poco también de mitología, de un personaje casi mitológico, de Gonzalo García Pelayo, mitológico por muchas cosas, musicales, que tienen que ver con el cine. Yo nunca me olvidaré de la creación de Triana, que creo que es un mito para todos nosotros. Y bueno, antes de esto habíamos hablado que aunque vamos a hablar de Harry, y ya que hemos mencionado a Umbral, en algún momento hablaríamos de tu coño. No que te hayas cambiado de sexo todavía, pienso, pero sino de la película que acabas de estrenar, Tu coño, y que va a ir también en formato de libro, porque al final es un libro también que está hablando de todo lo que llevamos hablando aquí un poco. Cuéntanos, aunque dejemos a Harry para la segunda parte. Sí, en este marco de diferentes aspectos, digamos, de gente de mal vivir y en el aspecto de los sátiros, comentaba con Carlos de que hace 10 días he terminado una película, se acabó de ecualizar, de etalonar, como dicen los técnicos, etcétera, y se está estrenando ya. Se llama Tu coño, va a salir un libro con toda la parte literaria, que es muchas décimas, fundamentalmente, décimas satíricas, y tiene algo que ver quizás con esta temática. Cuando hablamos de venir aquí a hablar, pues vamos a hablar meramente del libro de Harry, fundamentalmente de la picaresca, ¿no? Pero si hoy estamos con los sátiros, digo, bueno, pues mira, alguna relación puede tener. Hoy mismo se está estrenando, ahora mismo, en este momento está pasando en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía, otra película mía clasificada X. ¿Por qué en el Reina Sofía? Porque se iban a pasar las 10 películas que he hecho en el año pasado en la Cineteca del Matadero, en Madrid. Pero había 2 películas, una ya con la X, que es la que se está pasando esta tarde, y otra que posiblemente será X, que es esta de Tu coño. Entonces, ninguna de las 2 películas podía pasar en esas pantallas. El problema que hay ahora mismo en la situación de la calificación que se hace en España es que una película X solamente pueden salir en salas X y no hay salas X. Con lo cual prácticamente es una censura completa. Pero afortunadamente el museo, que no tiene ningún tipo de restricción, lógicamente y afortunadamente, es decir, no prohíbe ninguna Venus, ni prohíbe ninguna cosa de Botticelli, ni prohíbe ninguna cosa de Goya, pues acoge las 2 películas. En este momento se está dando, así se rodó Carne quebrada, que es una película dada originalmente X, y ya se ha dado y se vuelve a repetir el día 29 Tu coño. Un poco por hablar de algo que tenga que ver un poco con el tema de hoy del sátiro, ¿no? O sea, un poco de... Pero en fin, podemos hablar también de otros elementos, ¿no? Ya digo que el encaje un poco sería de que estamos preparando el libro con todos los elementos literarios, que son muchos, los que, además, digamos, de la parte absolutamente erótica, incluso porno de Tu coño, añade pues otro tipo de capas, ¿no? La capa literaria, la capa de música del siglo XVIII, una serie de circunstancias que hace una película, digamos, con diferentes sentidos y diferentes capas, como estoy diciendo, ¿no? Al final es una tradición satírica, pero en el sentido satírico del sátiro, o sea, en el sentido sexual, no solamente del humor, muy antiguo. De Cádiz, las décimas que estamos hablando son composiciones que ya se hacían Quevedo, Góngora. O sea, tiene una tradición antiquísima. Sí, la persona que ha escrito esto, yo no soy el autor de esa parte, digamos, literaria, ¿no? Yo encargo. De todo lo que hablamos hoy, fundamentalmente yo he hecho los encargos. Es decir, no son cosas que la gente haya escrito y me hayan dicho lo publica, sino como editor he encargado a fulano que haga un libro de su vida. A Mengano exactamente lo mismo. Y en este caso, a un autor de Cádiz que tú conoces, Fernando, está un poco imbuido por el espíritu de Cádiz, ha escrito un libro sobre el propio carnaval de Cádiz. Un ejemplo, yo canto en un coro en el que, por ejemplo, el autor se veía obligado por las circunstancias a parecer que éramos un coro de ópera. En broma, por supuesto, íbamos a cantar al final del coro el Turandot de Puccini. Y entonces el director nos aconsejaba, todo esto es ficticio, cuidado con las relaciones sexuales porque pueden afectar a la voz y no podemos entonces llegar al gran final de Turandot y tal. Entonces uno de los coristas está hablando con su mujer explicándole que el director le ha dicho, mira, no podemos tener tantas relaciones sexuales por estas circunstancias del coro. Y entonces ella le contesta, tú vas por el mundo siempre de Rigoletto, pero hace tiempo que el Nabucco lo tienes quieto.
Esto es Cádiz, estos son décimas. Este es el espíritu, digamos, de las décimas que también estamos manejando. No desvelo las que son originales de la película, pero en fin, yo creo que esto de Cádiz, siempre que lo cuento en una reunión, tiene un enorme éxito y no quería hoy desaprovechar un poco tener un público tan interesante para contarle esta décima, ¿no? Hay muchos elementos que tienen mucho que ver con la literatura también en este mundo y en el mundo que a mí me rodea, que afortunadamente dentro de la contracultura en la que yo me he movido siempre, el ambiente underground, en la música, en el cine, pues hay muchísimos casos y podemos comentar mucho. En la misma Cádiz también podemos hablar un poco del elogio al embuste. Yo tengo un amigo y cuando me lo encuentro por la playa le digo, hombre, May, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué tal de tu vida? Y dice, ahora digo menos embustes que antes. Es todo el resumen que me hace de los 6 años en el que hacemos que no nos vemos, ¿no? Porque hay una especie de mitología del embuste. Me ha gustado mucho hoy cuando Basilio hablaba de estas chicas que mentían sin ninguna recompensa. Es decir, que eso me parecía formidable, o sea, por meramente el amor al arte, ¿no? En el principio de una de mis películas, Alegría de Cádiz, película evidentemente dedicada a Cádiz, que adoro, pues van dos personajes caminando. Entonces, esto es una historia que se cuenta en Cádiz, yo simplemente la repito. Y entonces uno de ellos le dice cuando están en la caleta, mira, aquí un amigo mío, Juan, tiró la caña, pum, pum, y sacó un robalo de 40 kilos. El otro pericón lo mira y dice, pero no, ¿cómo que 40 kilos? ¿Me puede decir un robalo de 15 kilos? Así con mucho expresión. 16 kilos, pero me 40 kilos. Sí, de 40 kilos. Siguen caminando. El otro traga, siguen caminando. Y entonces cuando llegan a la punta de San Felipe dice, pues aquí otro amigo mío tiró también la caña y sacó un farol fenicio. Cádiz tiene, lo dice, un farol fenicio, dice, farol fenicio y encendido y todo. Pero bueno, pero ¿cómo que encendido? Pericón, te está pasando. Te puedo aguantar que sea un farol fenicio, pero encendido y todo, dice, yo te apago el farol si tú me quitas 20 kilos al robalo. Es el arte del embuste, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que estamos hablando de hacer arte con una serie de elementos que teóricamente no son los acatados por la moral más tradicional, ¿no? Es decir, un poco en eso nos estamos debatiendo, un poco en eso está un poco la temática en general de la música a la que yo me he dedicado, de Triana, del rock. El rock es una música evidentemente contracultural, también todas estas líneas editoriales que hemos iniciado últimamente, donde hemos iniciado además una serie específicamente llamada Nueva Picaresca. Tiene mucho que ver con lo de hoy porque parece un poco que es volver un poco a los orígenes de la picaresca española con autores nuevos, con la circunstancia de que son libros de encargo. Es decir, o sea, no me lo han traído, sino que conozco a fulanito y le digo, Harry, ¿por qué no nos escribe un libro? ¿Sobre qué? Sobre tu vida, sobre lo que te ha ocurrido, así, con la plena libertad de todo lo que tú quieras contar, ¿no? Con el lenguaje tuyo, o sea, si no hay ninguna imposición. Simplemente escribir un libro. Estoy corriendo el riesgo de que a lo mejor no sea capaz de escribir un libro con suficiente soltura, con suficiente... Creo que sí que lo consiguió, que Harry escribió un libro con mucha soltura. Es este libro del que habíamos quedado, que era un poco la temática de hoy, que me he ido un poco por Cádiz, porque eso siempre me cuesta mucho trabajo de evitarlo. Y entonces Harry, por ejemplo, voy a leer algunas maneras de escribir de Harry, ¿no? Mucho ambiente de barrio, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el pícaro de estas novelas, y yo creo que en general la picaresca española se distingue bastante de otras picarescas, en el sentido de que los pícaros no son personajes amorales. Son personajes que de alguna manera utilizan su inteligencia como para equilibrar una situación que es de por sí amoral. El Lazarillo de Tormes actúa, digamos, para equilibrar el absoluto despotismo y tiranía que tiene el ciego. Es decir, de alguna manera es más fácil identificarnos con ellos porque estamos de acuerdo con que ese método vale, aunque no sea estrictamente legal, por cuanto que están un poco intentando el colocar las cosas en su sitio. Es muy diferente a otras cosas que se han comentado esta tarde, por supuesto, perfectamente también, además que también nos hacen involucrarnos con el personaje, que queremos ser el personaje, pero en este caso yo creo que hay un tono de bondad que hace un poco el completar la idea aquella aristotélica de que lo bello es el esplendor de lo bueno. Y el pícaro español no está fuera de esa idea de que la hermosura de su relato es un poco el esplendor también de su bondad. Dice Harry, por ejemplo, la plaza, como el resto del barrio, se ponía brava al llegar la tarde, siendo objeto de redadas y mucha vigilancia por parte de la policía. El barrio, que durante la mañana conservaba un ambiente apacible y vecinal, al llegar la tarde, con la apertura de los diferentes locales de ocio y encuentro, se tornaba en otros bastante más peligrosos. Aunque no fuera mi barrio, me movía con soltura y audacia por la zona.
un poco el ambiente un poco, digamos, de pícaro de un Madrid de los años 70, no está tan lejos. Habla de que para hacer algún pequeño golpe solía normalmente picar un coche sin hacer mucho daño, para no ser identificado, digamos, como el dueño del coche. Entonces cogía unos coches pequeños, los famosos 4x4. Dice, miraba bien que tuvieran gasolina y nunca lo tenía más de 24 horas, para no dar lugar a la denuncia. No les causaba ningún daño, al contrario de otros que cuando se hacían con un coche le rajaban los asientos y el interior a navajazos. También procuraba dejarlo, aunque tuviera más riesgo, muy cerca del lugar donde lo había levantado. No me preocupaba mucho el posible encuentro con el dueño a la hora de devolverlo, pues por aquel entonces yo tenía alas en los pies y una agilidad pasmosa. Estoy seguro de que en muchas ocasiones los propios dueños se habrían sorprendido de haberlo encontrado estacionado a muy pocos metros de donde lo hubieran dejado y habrían dudado de ellos mismos y de su memoria. Lo dejaba cerca, con poco caldo, pero cerrado con llave e intacto. Es decir, hay un cierto sentido, además también inteligente, ¿no? Es decir, que el dueño incluso no percibiera que había habido esa acción de robo, ¿no? En algún otro momento me sorprende en el libro la ingenuidad del pícaro. Habla con mucho cariño de su familia, de sus abuelos, de todo el ambiente familiar. Concluye, e inmediatamente sobre todo lo que viene a continuación, que me parece que es algo tremendamente cinematográfico, como todo este tipo de novelas, como todo el cine negro, como toda la novela negra. Dice, mi infancia transcurría feliz, sintiéndome querido y cuidado. Pero inmediatamente añade, dice, mis primeros recuerdos de morada abarcan desde un piso grande y antiguo en la calle San Gregorio, curiosamente en uno de los barrios más pateados en mi posterior y juventud fronteriza. Utiliza este adjetivo que es muy característico de Harry, fronterizo, un poco como digamos en el límite total de todas las cosas. Una tarde, años después, estando muy cerca del portal de mi niñez, unos sierleros pistoleros estuvieron a punto de darme matarile. Yo caminaba delante de ellos, buscando un portal donde poder pasarles con discreción un poco de tate que me habían pedido. Yo caminaba delante por la estrecha acera de la calle Pelayo y noté un movimiento extraño a mis espaldas. Volví la cabeza y vi que el que me seguía estaba sacando la cacharra. Era una automática. Yo había hecho ya la mili y tenía experiencia con armas y de cómo intentar defenderme de ellas. Sabía que si no la llevaba montada, de momento era inofensiva, si no me golpeaban la cabeza con ella. Es decir, es una situación que pasa de los recuerdos más tiernos de su niñez a esta situación un poco de violencia extrema. Acaba en un tiroteo al lado de la real, o sea, es decir, todo lo que dice, porque él incluso al principio, al lado de donde es la casa de la Sociedad de Autores, en la calle Fernando VII, calle Pelayo. Es real todo porque, por ejemplo, al principio él dice, basada en hechos cabales, cualquier parecido con la ficción es producto de la realidad. Es decir, hay una especie de sentido también de la realidad, de todo lo que se está contando. Yo lo conozco personalmente, por supuesto, a Harry, es muy amigo mío. Y hablo en nombre de él porque de alguna manera me parece que es un autor a descubrir y a abrir. Y con él iniciamos además efectivamente la serie Nueva Picaresca, porque me parecía que había que incentivar a pícaros actuales a escribir sobre su vida y sobre su manera de ver el mundo. De otra manera también mi hermano Javier decía, no, yo no escribo sobre mi vida si no tengo un adelanto. La editorial le dije, bueno, pues te damos el adelanto, pero escribe por fin de tu vida, porque había escrito algunas partes que le había gustado mucho a la gente. Escribió un libro sobre toda su relación con la música desde el punto de vista de manager de grupo, manager también de conciertos, ha trabajado desde descubridor de Triana, que tú me has comentado, descubridor de Triana, Medina Zahara, todo el rock andaluz, pero también con los músicos internacionales, con Mr. Brown, como le llamaba, con James Brown, y acaba la primera parte del libro, que es la que se ha editado, ahora una segunda parte, y era de una picaresca, en este caso, todavía más suave y más divertida incluso, ¿no?, que la que he leído hasta ahora. Y acaba el libro con un concierto de Michael Jackson en Barcelona, en el campo del Barcelona, con un final sorprendente, casi milagroso, porque es una cosa en la que se le va a caer todo el edificio, no pueden cumplir contrato, una serie de cosas problemáticas, y aparecen de pronto unos ángeles de testigos de Jehová que le arreglan absolutamente todo el problema, ¿no? Con lo cual ven a ver un poco pues el mundo maravilloso de Buster Keaton, en el que una dificultad se resuelve con otra dificultad que nada tenía que ver con ella, pero que resuelven perfectamente las cosas. En este libro mi hermano tiene también ese sentido un poco de Cádiz, de la frase brillante. Recuerdo algunas que, en fin, las he aprendido de memoria porque además son mucho la cosa cotidiana en mi familia.
Por ejemplo, dice, en mi carrera de manager, pues recorrí aproximadamente 2 millones de kilómetros, a una media de 2 porros por hora. Son libros, tanto el de Harry como el de Javier, que tienen mucho que ver también con el mundo de la droga blanda, de la injusticia de la no legalización de algo que incluso ya está aceptado como parte medicinal. Yo no tengo nada que ver con eso, pero la verdad es que mi hermano Javier ha fumado por mí y por él de sobra, más que lo que hubiéramos fumado los dos si yo también me hubiera dedicado a ello, y de alguna manera es parte de su vida. Parte de su vida, como yo creo que muchísimas cosas de la literatura es parte de la vida de muchos autores, el vino. Hay una cuestión con el alcohol que parece que es indisoluble, Hemingway, en fin, mucha gente tiene... Bueno, pues yo creo que ahora mismo hay una generación en la que de alguna manera lo que representa eso es un poco el consumo fundamentalmente del cannabis, ¿no? Sin acercarse mucho a drogas que ya tienen otras complicaciones. Javier tiene también una frase sacada de un músico amigo nuestro también, Silvio Melgarejo, que tiene yo creo que una rotundidad tremenda con la que ya quiero terminar, que es que no dejemos que toda una vida de fracaso se estropee por un éxito de mierda. Postdata y ahora es de verdad final, doble final como las malas películas. Añade también un personaje. Procuremos que el fracaso no nos se nos suba a la cabeza. Bueno, nos quedamos con esta nueva picaresca que enlazamos ya con los mangantes, con los pícaros, con todo. Nos vamos los sátiros y dejamos espacio a los mangantes. Hasta luego.